Cada fin de semana, millones de personas piden la misma bebida. El gin tonic y el vodka tonic son clásicos que esconden un terrible secreto. Esta amargura en la lengua permitió a Europa conquistar la mitad del planeta. Un tónico moderno contiene 83 miligramos de sustancia medicinal por litro. El tónico colonial contenía 1000 miligramos, 12 veces más. La gente moría recogiendo semillas de árboles que producían este compuesto. Las naciones lucharon por los bosques que les dieron esta cura para una enfermedad mortal. Los quechua conocieron sus secretos siglos antes de la llegada de los europeos. Los misioneros jesuitas salvaron accidentalmente a Europa de la malaria. La bebida que tienes en la mano es el fantasma de la medicina, el imperio y el poder. Este compuesto brillante se llama quinina. Su origen es un árbol que crece donde mueren la mayoría de las plantas. Cinchona officinalis vive a una altitud de entre 1500 y 2500 metros en los Andes de Ecuador, Perú y Bolivia. Las temperaturas aquí cambian dramáticamente entre el día y la noche. La nubosidad crea una humedad constante pero evita las heladas. Hay más de 23 especies de quina, cada una adaptada a sus duras condiciones de supervivencia. El pueblo quechua ha utilizado la corteza durante siglos, pero no contra la malaria. Lo masticaban para dejar de temblar durante las frías noches de la montaña. El intenso amargor de la corteza generaba calor en el cuerpo y ayudaba a sobrevivir en la altura. Cuando los europeos llegaron en el siglo XVI, trajeron a los Andes algo sin precedentes, Plasmodium falciparum, la cepa más mortífera de malaria, llegó a América a través de un contacto transatlántico. Un remedio para los temblores resulta accidentalmente ser una cura para los parásitos tropicales. En 1630, la malaria había convertido a Roma en una trampa mortal. La enfermedad mató a papas y cardenales, sin perdonar a nadie. Los misioneros jesuitas en Perú notaron algo sorprendente. El remedio quechua contra los escalofríos curó las fiebres europeas. Era una medicina accidental, una medicina para el resfriado que mataba a los parásitos tropicales. Cuando la corteza llegó a Roma en 1631, funcionó. Por primera vez en siglos, las fiebres disminuyeron y los más altos funcionarios de la Iglesia sobrevivieron. Durante 200 años, nadie entendió por qué funcionaba. La corteza se molía hasta convertirla en polvo, se mezclaba con vino y se observaba cómo disminuían las temperaturas mortales. Los jesuitas lo llamaron corteza jesuita, pero el mecanismo de acción seguía siendo un misterio. En 1820, los químicos franceses Joseph Bien-Aime Caventou y Pierre-Joseph Pelletier aislaron el compuesto activo, la llamaron quinina, y de repente, los imperios europeos conquistaron los trópicos. Antes del descubrimiento de la quinina, a África se la llamaba la tumba del hombre blanco. La tasa de mortalidad de los europeos en África Occidental superó el 50% anual. La quinina cambió esta ecuación y convirtió la medicina en una fuerza geopolítica. En 1850, la tasa de mortalidad de las tropas británicas por malaria se había reducido en un 86%. No se trataba solo de medicina, era poder sobre los continentes. El Imperio Británico utilizó la quinina para colonizar la India, y los holandeses la utilizaron para controlar Indonesia. Ese gin tonic que pides en la barra no es invención de los bartenders. Así es como los oficiales coloniales británicos en la India tomaban su medicina diaria obligatoria desde 1825. 2 onzas de ginebra enmascaraban el amargor de la quinina y la mantenían viva. A finales del siglo XIX, la quinina se había convertido en el bien más valioso de la tierra. Cada gramo provino de los bosques cada vez más reducidos de América del Sur. Perú, Ecuador y Bolivia entendieron lo que estaban controlando y prohibieron la exportación de semillas bajo pena de muerte. Los imperios europeos no podían construir su poder sobre una cadena de suministro que no controlaban. Enviaron ladrones disfrazados de botánico. La mayoría de las expediciones fracasaron. Las semillas se pudrieron en el mar y las plántulas murieron durante el transporte. Los británicos enviaron expediciones en la década de 1860. Todas las semillas que robaron contenían menos del 3% de quinina y resultaron inútiles. Luego vino Charles Ledger, un comerciante británico que vivía en Bolivia. Ledger no conocía los bosques, pero conocía al hombre que mejor los conocía. Manuel Incra Mamani era un guía local que podía identificar 29 variedades de quina de un vistazo.
En 1865, encontró un superárbol en las montañas de Bolivia. La corteza de este árbol contenía 13% de quinina, 3 veces más que cualquier variedad conocida. Mamaney recolectó 14 libras de semillas y Ledger las vendió al gobierno holandés por 100 libras. Los británicos rechazaron la compra, cometiendo el error estratégico del siglo. Mamani intentó recolectar más semillas para venderlas posteriormente. En 1871, las autoridades bolivianas lo pillaron con las manos en la masa. Lo golpearon, lo metieron en prisión y lo dejaron morir en su celda. Su crimen fue ayudar a los europeos a robar el mayor recurso natural de Bolivia. Mamani murió bajo custodia, pero sus semillas ya habían cruzado el océano. Los holandeses llevaron las semillas robadas a Java y plantaron 17.000 hectáreas de plantaciones. En 1918, no solo tenían una plantación, sino un cartel. Lo llamaron Oficina King y establecieron control sobre los precios mundiales. La India británica no pudo competir. La Argelia francesa fracasó. En 1939, el 97% de la quinina del mundo procedía de un solo lugar, la isla de Java. El monopolio holandés parecía inquebrantable, pero entonces estalló la Segunda Guerra Mundial y todo cambió en cuestión de semana. En 1942, Japón invadió Java. En cuestión de semanas, los aliados perdieron el acceso a la quinina. Los soldados estadounidenses en el Pacífico comenzaron a morir de malaria más rápidamente que en combate. La crisis reveló una catástrofe estratégica. La dependencia de un monopolio natural era demasiado peligrosa. La industria farmacéutica necesitaba una solución que pudiera producirse en laboratorios. Los científicos intentaron sintetizar la quinina durante décadas, pero resultó demasiado difícil. Sin embargo, en 1934, los científicos alemanes de Bayer sintetizaron un compuesto relacionado, la cloroquina. Era más barata que la quinina y más fácil de producir. Al principio funcionó muy bien. En 1947, la cloroquina había reemplazado a la medicina natural. Ganó la industria farmacéutica, pero lo que no anuncian es que la resistencia a la cloroquina comenzó en 1957. Apenas 12 años después de su introducción. En la década de 1960, las cepas resistentes se habían extendido por todo el mundo. Introdujeron la mefloquina. La resistencia apareció después de 5 años. Introdujeron la atovaquona. La resistencia apareció el mismo año. Todos los medicamentos antipalúdicos sintéticos siguieron el mismo patrón. Un éxito rápido y luego un fracaso total. El parásito de la malaria parecía burlarse de cada intento del hombre de engañar a la naturaleza. Sin embargo, el tónico detrás de cada barra del mundo contiene un compuesto que nunca ha desarrollado una resistencia generalizada. Hoy en día, la malaria mata a 610.000 personas cada año, 1.670 muertes cada día. El 75% de las víctimas son niños menores de 5 años en el África subsahariana. Los niños soportan la carga más pesada de esta enfermedad. Esto es lo que la industria farmacéutica no quiere que usted sepa. La quinina nunca ha desarrollado una resistencia generalizada. A pesar de 400 años de uso continuo, el parásito de la malaria todavía responde al tratamiento con quinina. Las investigaciones de los años 20 y 30 mostraron algo sorprendente. El extracto crudo de corteza de quina fue igual de eficaz o superior a la quinina purificada contra cepas resistentes. La fórmula natural funcionó mejor que la copia de laboratorio. ¿Recuerdas ese gin tonic con 1000 miligramos de quinina? La versión real nunca dejó de funcionar. Mientras que las drogas sintéticas fracasaban una tras otra, el compuesto natural seguía matando parásitos sin desarrollar una resistencia significativa. Sin embargo, la infraestructura manufacturera mundial colapsó después de la guerra. Las plantaciones de Java desaparecieron, los bosques andinos fueron talados por completo. El mercado farmacéutico de medicamentos contra la malaria vale $4.000 millones al año y está dominado por terapias basadas en la artemisinina. Sin embargo, ya está surgiendo resistencia en Ruanda y Uganda. El patrón se repite. Hay una crisis de resistencia a las drogas sintéticas, mientras que el compuesto natural que funciona sigue abandonado. La razón es cruel.
La quina no puede ser monopolizada. El árbol necesita condiciones específicas, temperaturas frescas de 10 a 21 grados centígrados, mucha humedad, sin helada. Prospera a una altitud de entre 1.500 y 2.500 metros en las laderas de las montañas, y los holandeses han descubierto un secreto importante: poda. Cuando un árbol se corta en la base, se regenera con concentraciones más altas del fármaco que el tronco original. Es una fuente renovable del medicamento contra la malaria más eficaz de la tierra, pero el conocimiento de su cultivo quedó enterrado después de la Segunda Guerra Mundial. Los trabajos científicos holandeses terminaron en archivos y los bancos de semillas fueron abandonados. La protección mediante patentes de las drogas sintéticas generaba grandes beneficios, y la quina era solo un árbol. Cualquier persona con una altura de suelo adecuada puede cultivarlo. Partes de Hawái, las tierras altas de los Apalaches y el norte de California se encuentran dentro del rango de temperatura y altitud de la quina. El cultivo a pequeña escala es posible, pero falta el conocimiento sistemático necesario para una producción distribuida económicamente viable. La próxima vez que pidas un gin tonic, prueba ese amargor en tu lengua. No es solo una muestra, es un recuerdo de lo que las compañías farmacéuticas decidieron ocultarle. Las mismas corporaciones que se benefician cada año de medicamentos contra la malaria, por valor de $4.000 millones, no tienen ningún incentivo financiero para reactivar la producción de quinina natural. Cada vez que surge resistencia a la cloroquina, la industria desarrolla nuevos productos sintéticos en lugar de volver a la quinina. Cada nuevo fármaco permite obtener otra década de beneficios antes de que la resistencia lo vuelva inútil, y la quinina sigue funcionando después de 4 siglos de uso. La industria tiene miles de millones de dólares para mantener estas decisiones en secreto. Tenemos algo más poderoso: la verdad. Pero la verdad solo importa cuando se comparte con los demás. La naturaleza no se puede patentar, pero sí se puede suprimir el conocimiento sobre ella. Si cree que vale la pena conservar este conocimiento, suscríbase a nuestro canal. Ayúdanos a construir una biblioteca que pertenezca a todos, porque juntos podemos asegurarnos de que nunca más la supriman.